Muy buenas noches, esto es La Repregunta, el especial. Como todos los sábados, vamos a escuchar la palabra de pensadores de todo el mundo, escritores, científicos, filósofos, economistas, que nos ayudan a correr los límites de lo posible en nuestras conversaciones cotidianas. Parar la pelota, escaparnos unos minutos de la coyuntura, pero sin salir de la realidad. Eso es La Repregunta, el especial. Esta noche con dos escritores. Una de ellas es Elvira Lindo, escritora española, un clásico de la literatura infantil y una gran creadora de mundos de novelas también para adultos. Acaba de lanzar una de ellas, vamos a conversar sobre ello con Elvira, y sobre temas cruciales de las sociedades y de quiénes somos en el medio de la pandemia. El dilema de la finitud, esta economía del deseo que nos ha llevado a una encerrona en términos de una sociedad de consumo que genera, por ejemplo, estos eventos biológicos preocupantes o eventos financieros como la crisis de 2008. ¿Quiénes somos y qué responsabilidad tenemos en eso? Y además, la crueldad ante los viejos al principio de la pandemia, cuando producía un alivio, dice Elvira Lindo, saber que no eran los niños los que morían. Interesantísimo e inquietante. Y además, Carl Zimmer, el columnista estrella en temas de ciencia en el New York Times, uno de los periodistas de ciencia más respetados del mundo, con las respuestas que estamos buscando. ¿Los jóvenes se pueden relajar tanto en el coronavirus o también se enferman seriamente? ¿Qué pasa con los niños? ¿Contagian o no contagian? ¿Cómo se levantan las cuarentenas? ¿Cuáles son los criterios para levantarlas? ¿Cuánta presencia tiene el coronavirus en nuestras vidas? Y va a tenerla. Y si la guerra por los respiradores es la guerra que tenemos que dar. Todo eso hoy en La Repregunta, el especial, porque Argentina es un país en un planeta, por eso las ideas que circulan en ese planeta. Empezamos ahora con Elvira Lindo. Muy buenas noches, Elvira Lindo. Muchísimas gracias por estar en La Repregunta, el especial. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Bueno, Elvira, estás allí desde Madrid, desde España, que ha atravesado estos meses tan duros de pandemia de una manera muy crítica. Vamos a poner eso sobre la mesa también y a contextualizar esta entrevista en esta situación tan única que vive la humanidad y cómo nos está afectando. Elvira, vos sos una columnista frecuente del diario El País con unas postales sobre la vida cotidiana y con iluminaciones sobre esta sociedad actual. Quiero leer una cita de una de tus columnas más recientes que se titula la columna Viejos muertos de miedo, y la cita que te propongo es esta, el inicio de esa columna: entre estas cuatro paredes pienso. Pensar es un vicio solitario. Pienso en qué habría ocurrido si esta pandemia se estuviera cebando con los niños. Pienso en cómo padres o abuelas habrían exigido medidas urgentes desde un primer niño muerto, y en las columnas que habríamos escrito sobre la pérdida de lo más preciado. Pienso si el bicho alarmante que nos mantiene estos días en casa se hubiera instalado en el cuerpo de los jóvenes. ¿Cuántas normas habríamos obedecido por temor a perderlos? ¿Cómo ellos se habrían encerrado en casa muertos de miedo? Si los viejos hubieran sido meros transmisores, pero no víctimas potenciales, los habríamos mantenido a distancia para que no contagiaran. Elvira, hay en esta pandemia dilemas muy crueles que enfrenta la humanidad, la sociedad, y uno tiene que ver con las edades en las que impacta, que todo demuestra, parece ser estadísticamente, impacta sobre todo en los mayores de 65 años con muchísima contundencia. Pero esto produce reacciones sociales muy cuestionables y muy dilemáticas. ¿Cómo esta idea de que si los niños hubieran sido las víctimas propicias de esta pandemia, la sociedad se habría planteado otro modo de reaccionar? Desarrolla, por favor, esa idea. Bueno, yo creo que eso fue una de las razones por las que se ha sido tan lento.
tan lento en la reacción en casi todos los países en Europa. Aquí en España se critica muchísimo al gobierno, pero yo creo que ha sido algo común la falta de reacción. Esas 2 semanas que han sido cruciales y en las que el virus se extendió por los países. Si hubiera habido la sospecha de que los niños eran los que podían sufrir, y además sufrir tan gravemente como lo han sufrido los viejos, la pandemia, es probable que se hubieran tomado medidas más rápido. ¿Qué ocurría? Que recuerdo perfectamente en los primeros días, cuando iban saliendo en las noticias el contador de los muertos, que era una cosa bastante sordida. Nosotros enseguida decían la edad que tenían las personas que habían muerto. Y una vez que decían que tenían la edad, uno sentía el alivio mezquino de no pertenecer a esa generación. Inconscientemente decías, bueno, ¿cuántos años tiene esta persona? 86 años. Bueno, ya ha vivido una vida. Entonces, eso yo creo que estuvo en el inconsciente de toda la población. Lo que pasa es que las cifras empezaron a ser tan altas que eso y el confinamiento y este encierro, yo creo tan duro, que nos hizo pensar y reducir nuestra mezquindad y pensar en esas personas que estaban muriendo solas. O sea, yo sí que creo que hubo un cambio en todos nosotros. A ver, quiero detenerme primero en esa primera reacción. En la Argentina el coronavirus llegó más tarde, de manera que estamos viendo el futuro en Europa y en Estados Unidos y recién lo estamos empezando a atisbar y a vivir aquí, en esta sociedad. Es cierto lo que vos decís, la edad es un dato clave y hay una especie de alivio egoísta cuando se comprueba que son mayores. Hay otra pregunta que vos mencionás en esta columna que tiene que ver con cuando se trata efectivamente de una víctima de mucho más joven, o se dispara otra pregunta. ¿Cuál es cuando vemos un joven que es víctima de esta enfermedad? Claro, nosotros si vemos a un joven, más aún si vemos a un niño, vemos a alguien muy vulnerable. Si vemos a un joven, vemos además a una persona que tiene toda la vida por delante, que es el futuro del país. Todas estas cosas están en nuestro inconsciente y es normal. Claro. Pero además te preguntabas en la columna si cuando aparece la víctima joven, la pregunta es qué enfermedad, qué comorbilidad, que hemos aprendido esta palabra ahora o se ha instalado esta palabra, ¿cuál es la comorbilidad que tuvo este joven para finalmente morir? ¿Qué enfermedad de base tenía, no? Claro, exacto. Cuando se trataba de un joven era, bueno, pero era un joven que estaba ya enfermo, le pasaba algo. Todas estas cosas yo creo que el virus las ha ido, junto con los científicos, hemos ido descubriendo. Ellos nos han ido descubriendo un virus del que al principio no se sabían tantas cosas. Entonces, por ejemplo, yo creo que hubo en un momento dado las autoridades sanitarias dijeron que los jóvenes también podían contagiarse. Es verdad que en mucha menos proporción y a veces de manera asintomática, pero yo creo que lo dijeron verdaderamente para que hubiera una conciencia. Claro. Porque para que tú tengas conciencia de que puedes ser un personaje activo en la pandemia, es decir, que no eres un mero espectador. Es verdad que tú entiendes, porque ahora salimos a la calle, estamos en la famosa fase 1, salimos a la calle y ves que la gente joven, que por otra parte es normal que sean más temerarios, van mucho más sin mascarilla, van mucho más en grupo, se tocan mucho más. O sea, yo creo que pertenece a esa edad en la que uno tiene mucho menos miedo. Claro. Pero hay que poner el acento en el que ellos, lo más probable es que puedan pasar el virus y no incluso asintomáticamente. Pero Elvira, desde luego lo puede. Me parece, Sí. en lo que decías hay dos cuestiones que me interesan particularmente. Por un lado, esta hipótesis de que los gobiernos y las sociedades tardaron en un momento en reaccionar porque le pasaba a aquellos que están al final de sus vidas. Y se daba como una especie de mecanismo egoísta, digamos la palabra, egoísta y defensivo. Le pasa a ellos, no a los niños. Le pasa a otros. Le pasa a otros y son aquellos que ya han vivido de alguna manera, ¿no? Muy cruel esa reacción, pero humana y real. Y por otro lado, es decir, la idea de que hemos aprendido, que en estos meses hemos aprendido en términos no solo científicos, sino en términos humanos,
a cuidar a los otros. Ya no vemos en ese anciano, en ese viejo, que bueno, ya está listo para entregarse a la finitud. Hemos aprendido a ser solidarios y empáticos aún con distintas edades y distintas situaciones sociales. ¿Ves eso? ¿Es un aprendizaje positivo que ya se está comprobando? ¿O es que Yo, los estados se han puesto muy compulsivos a la hora de hacer cumplir las cuarentenas, por ejemplo? no, yo creo que ha habido un despertar de cierta sensibilidad colectiva hacia ese grupo de riesgo. Y lo ha habido, hablábamos antes fuera de antena, que lo ha habido porque en España es una generación muy especial, la de los viejos, porque han sido normalmente niños de la guerra, con Claro. lo cual son personas que han vivido de niños la guerra, una posguerra tremenda de 40 años. Luego nos criaron a nosotros, que fuimos una generación, digamos, difícil, porque fue la del nacimiento de las libertades, o sea, que les tocó educar a una educación que era complicada. Entonces, ahora, fíjate que en las casas más humildes, la pensión de esos viejos durante la crisis anterior económica sirvió para mantener a sus hijos Claro. en muchas casas humildes. O sea, que tú fíjate todo el campo que ha vivido, toda la experiencia que ha vivido esa generación. Entonces ahora, de repente, yo creo que nos dimos cuenta, se nos están muriendo solos en los hospitales y no hemos reparado en ellos suficientemente. Claro. Elvira, acabas de publicar una novela que tiene que ver con esa generación. ¿Cómo se llama la novela y qué repercusión tuvo en las distintas generaciones en España en el medio de este encierro por la pandemia? Pues se llama A Corazón Abierto, está dedicada, sigue la vida de mis padres, toda la vida de su historia de amor. Bueno, empieza en el año 39 con mi padre como niño de la guerra y termina con la muerte de mi padre. Y sigue la historia de amor de mis padres. Entonces, claro, ha ocurrido una cosa, o sea, yo creo que cuando yo escribía la novela, yo solo pensaba en mis padres, pero además pensaba, mis padres, para mí, cuando era joven, no tuvieron una vida épica, no fueron ni los exiliados, no fueron, ¿sabes? Fueron la gente que se quedaron aquí en España y que realmente hicieron sobre sus hombros, construyeron el país Claro. y encima bajo Franco, ¿no? Entonces, ha sido una generación que ha aparecido poco en las novelas, que ha aparecido poco en las películas, y yo sentía que estaba reivindicándoles a ellos. ¿Qué ha ocurrido? Que, claro, ha sido la generación castigada por esta pandemia y de repente el libro ha cobrado un significado, pues supongo yo que muy emocional, ¿no? Claro. Entonces se ha leído mucho durante estos días, se está leyendo mucho durante estos días porque justo lo saqué cuando empezó el confinamiento. Claro. Elvira, hay otro fenómeno que tiene que ver con el ego, ¿no? La reclusión en la intimidad de los hogares, en lugar de privarnos o de volvernos a una privacidad custodiada y a un ensimismamiento, nos expuso a través de las plataformas virtuales. Esta exhibición que hacemos de nuestra intimidad en Instagram, en distintas redes, en Zoom, mostrando las tortas o los pasteles que nunca cocinábamos, pero que ahora sí, o la capacidad que tenemos para tocar un instrumento musical, cantar una canción o hacer una pirueta gimnástica. ¿Qué dice de nosotros eso? En el medio del sufrimiento de millones de personas en el mundo, ¿no? Un sufrimiento concreto, contado día a día, con estos conteos de personas que fallecen. Si me apuras, el hacer un pan es lo menos ofensivo. O sea, el hacer un bizcocho es lo menos ofensivo, ¿no? Ajá. Pero es verdad que, claro, yo me acuerdo que leí un artículo en el New York Times muy interesante sobre cómo había caído la popularidad de ciertas estrellas a las que se les perdonaba toda su exhibición de riqueza, encima se les celebraba toda exhibición de riqueza, pero ahora llegados a este punto en el que todos estamos bajo el virus, pero las clases sociales están ahí y el que menos tiene lo pasa peor que el que tiene más. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es cómo estás recluido tú en tu casa y si tienes una casa muy pequeña, si tienes familia, si tienes poco dinero y poca perspectiva, pues es lógico que estés mucho más angustiado y lo estés pasando peor. Entonces, toda esa especie de despliegue
de nosotros en pequeñito, pero imagínate en Hollywood de una Jennifer López Claro, sacando su gran jardín diciendo quédate en casa y lo dice desde un jardín impresionante, ¿no? claro. Pues yo creo que había llegado un poco la hora en que fuéramos un poco más prudentes. O sea, las redes las tenemos ahí, pero aparte de quédate en casa, habría sacado yo el hashtag de no enseñes tu jardín, Ajá, porque es claro. ofensivo, porque es Quédate en casa, pero ofensivo. no la muestres. Pero quédate en casa, pero Claro, no presumas, porque es ofensivo que saques a tu niño bañándose en una piscina impresionante cuando hay muchos niños que están pasando, imagínate cómo lo han pasado claro. niños que están en casitas en pisos en 40 metros cuadrados. Entonces, yo creo que hay personas que tienen tanto ego que hay veces que no se dan cuenta. Claro. O sea, que es que no. Sí. Elvira, me parece interesante la palabra que decís, ofensivo, es decir, exhibir ese bienestar en el medio de una crisis resulta ofensivo. Ahora, no se lo perdonás a las estrellas de cine o a las estrellas del espectáculo, perdonarlo a las personas comunes sería de alguna manera minimizar el hecho de que podemos llegar a ser cómplices de esa especie de falta de conciencia de lo que está pasando. Sí, desde luego. O sea, yo me he hartado de decir, tanto yo como Antonio, mi marido, que es escritor también, Antonio Muñoz Molina. yo creo que lo hemos dicho muchas veces, nuestro retiro, nuestro confinamiento en casa, pues ha sido, nuestra realidad es muy confortable, entonces hemos seguido trabajando activos y aparte yo soy una persona muy activa y activa en mi casa y tengo muchas aficiones, ¿no? Pero todo el tiempo hemos empezado diciendo, somos personas que tenemos una buena vida, y está bien que la tengamos, o sea, yo no me siento culpable por eso, pero tenemos que ser prudentes porque además sabemos que vamos a salir con una gran crisis económica mundial de esto. Entonces, pues yo creo que hay palabras que al mundo intelectual tiene que volver la palabra solidaridad, tenemos que tener un papel más activista, ¿no? También hay mucho cinismo en el mundo de la intelectualidad, ¿no? Como esta cosa es de otros, ¿no? Elvira, varias cuestiones. En relación a, por un lado, cómo las clases sociales que pueden tener un buen pasar a pesar de la cuarentena en hogares confortables, están exhibiendo esa intimidad. Puede tener un costado más humano de vulnerabilidad y debilidad en estos términos, puede ser una muestra de la necesidad de negar la angustia de ese encierro y de la exposición a la posibilidad de morir y a la exposición de la finitud. Bueno, en el caso yo creo que hay una cosa que a mí me enternece, tal vez en los artistas, en los actores y todo eso, que es que necesitan mucho el público. Es decir, que también hay que entender que yo creo que hay algo, y está bien, porque ellos juegan, ¿no? Cuando actúan. Entonces tienen una necesidad de ser observados por el público y tal vez por eso han hecho muchísimas cosas. Y yo lo entiendo. O sea, lo que pasa es que es verdad que las redes nos llevan pero no eso sé, a pasa solo mostrar. eso pasa en el mundo del espectáculo, pero las personas comunes también se están Sí, exhibiendo. sí, sí, sí. O sea, más y más y más hasta que ya, como se dice en España, te quedas en pelotas un día porque ya no sabes, ya no Claro, sabes lo que hacer y entonces ya te claro. desnudas. Hay gente que siente la necesidad de desnudarse, de hacer cosas muy, muy extravagantes. Hay veces, esto ya lo hemos hablado antes de la pandemia, puede ser incluso falta de autoestima, puede ser soledad, puede ser ganas de llamar la atención. Claro. Esto son ventanas que tenemos a un público que no vemos y esto yo creo que nos da una valentía que en la vida normal presencial no tendríamos. Claro, es casi una especie de medicamento, en algunos casos puede ser hasta antidepresivo, ¿no? La Puede ser. exhibición para encontrarle algún sentido a la vida, al presente. Y en ese sentido te pregunto, Elvira, ¿quiénes somos cuando estamos encerrados y, por ejemplo,
no podemos consumir, porque vos planteabas la posibilidad de que esta pandemia nos mejore y nos haga más solidarios. Vivimos en un mundo donde el consumo está instalado, el microconsumo o el consumo de bienes muy durables y caros también. Cuando no podemos consumir, ¿lo reemplazamos por Internet y consumimos online o podemos cambiar nuestra manera de construir un sentido en la vida? Bueno, tú sabes que se habrá escrito tanto en Argentina como en España, como en todo el mundo, cómo vamos a salir de esta. Vamos a salir mejores, vamos a salir... Han opinado de todo, han opinado filósofos, Sí. politólogos, economistas, etcétera, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que uno cambie personalmente, que hay personas flexibles que se dejan cambiar con la realidad y hay personas inflexibles que no cambian nunca, ni aunque se les muera un ser querido, o sea que vuelven a lo mismo, a su mezquindad, a su egoísmo, a lo que sea, ¿no? Yo creo que más bien lo que hay que reflexionar es, más que cómo va a cambiar uno mismo, que es una cuestión muy personal, es cómo tiene que cambiar la sociedad y el sistema, que yo creo que eso es una cuestión de supervivencia. Nosotros podemos seguir viviendo en este mundo que vivimos si cambiamos ciertos hábitos. Eso ya estaba en el debate, aunque hay gente que lo niega, hay otras personas que sostenemos que eso hacía tiempo que estaba en el debate Sí. y que había que parar de consumir, o sea, y que el consumo además estaba siendo, digamos que estaba elevándose estaba desproporcionado. Entonces estaban desproporcionados nuestras maneras de movernos por el mundo, que eran ya un poco locas, estaban desproporcionado lo que deseábamos. Lo que deseábamos necesitábamos pagar con dinero, ¿no? A Ahora, mí, la palabra deseo me parece importantísima. Es decir, el deseo, el modo en que nuestro deseo se arma necesariamente tiene que cambiar de alguna manera, ¿es lo que estás planteando? completamente, o sea, yo, por ejemplo, he salido 2 días porque he podido ya al Parque del Retiro, que es un Claro. parque maravilloso, como uno de esos parques que tenéis en Buenos Aires, Sí, y de sí. repente mi deseo, después de estar encerrada en casa y de estar cerrado el parque a los paseantes, mi deseo fundamental en la vida era darme un paseo por el Parque del Retiro. Entonces, tú fíjate qué sencillo era. O sea, Claro. entonces no, yo no Pero estaba... Elvira, ¿era sencillo o tuvo que venir una pandemia y cuarentenas estrictas? Es decir, prohibiciones estrictas que instauran tabúes, por ejemplo, el de salir a la calle para que el deseo se pudiera reorientar, porque el deseo es inconsciente, no lo podemos controlar. ¿Lo prohibido, que era salir, terminó construyendo un deseo nuevo? Yo creo que acabó haciendo más sencillo el deseo, acabó parándonos a nosotros. Mira, yo debajo de mi casa, en el portal, en la misma cuadra, en la misma manzana, hay una agencia turística increíble, ocupa toda la manzana. Y se están proyectando, que ahora lo han parado, se están proyectando vídeos de los sitios más exóticos del mundo, cruceros todo el tiempo. Entonces, yo creo que si queremos seguir haciendo sostenible, y eso sí que creo que es una cuestión política y colectiva, sí que digamos que no es nuestro cambio personal, podemos cambiar en otras cosas, pero esto es necesario. Si queremos hacer sostenible nuestra vida en el planeta, a lo mejor ya no tiene que haber cruceros. Ujú. Si queremos hacer nuestra vida sostenible, a lo mejor no tenemos por qué desear ir a todos los sitios, poner chinchetas en el mapa de cada lugar exótico en el que hemos estado. A lo mejor tenemos que tener deseos que se adecúen más a lo que es un ser humano. A lo mejor esos deseos eran algo que nos habían vendido a fuerza de una publicidad constante y nos habían hecho desear cosas. Entonces nunca la sociedad se había movido tanto, nunca la sociedad había comprado tantas cosas, nunca un ser humano había necesitado tantas cosas. Yo soy consumista como cualquiera y Ujú. también deseo comprarme un bonito vestido para este verano, pero sí que es verdad que el deseo está visto, que hay que controlarlo para que podamos seguir viviendo aquí. Ahora, Es que no hay me otra posibilidad. parece, Elvira, interesantísimo la idea de una economía del deseo que, bueno, que funciona en el mundo del consumo y de la publicidad. Ahora, cuando se levanten, imaginemos que llega una vacuna o una cura.
una manera muy práctica y muy efectiva de contener el coronavirus y de curar el COVID-19 sin necesidad de cuarentenas y de aislamiento. Las personas vuelven a ocupar los espacios que ocupaban antes. ¿Se podrá sostener ese deseo de lo distinto del paseo por el Parque del Retiro en lugar de querer viajar a lugares exóticos? ¿Será posible? Bueno, yo creo que es una posición política en ese aspecto, es una posición política y es muy probable que tenga que ser una oposición a cada gobierno, porque, por ejemplo, ahora comunidades en España como la de Madrid o como la de Andalucía han anunciado que su recuperación económica ahora, después del coronavirus, viene otra vez de la construcción inmobiliaria. Entonces, claro, pues empiezan a pedir menos licencias, empiezan a poner menos reparos a la construcción y se vuelve boom, claro, lo que fue precisamente lo que ocasionó finalmente la crisis de 2008. O sea, yo creo que la clase política nos puede conducir a un nuevo shock. Lo que pasa que creo que la ciudadanía, alguna gente tiene que empezar a ser consciente de que este tipo de vida no es la... Y de hecho yo creo que ya el futuro sostenible es algo que ya está en los discursos, es decir, que antes era una cosa de 3 ecologistas, claro, que, ¿sabes?, de los que se burlaba todo el mundo, incluso la izquierda se burlaba, o sea, no entraban dentro del debate político. Y yo creo que ahora la diferencia es que eso ha entrado dentro del debate político. Clarísimo, es decir, la idea de un cambio estructural de las sociedades donde el deseo y la economía del deseo, bueno, tiene que refundar el futuro posible, porque si no vamos a ir de una pandemia financiera a una pandemia biológica, de una a otra, en el curso de pocos años. Y además, cuando yo he viajado a Buenos Aires, por ejemplo, que he estado 3 veces, yo no quería encontrar una ciudad con todas las tiendas, las macrotiendas que me encuentro en cualquier ciudad del mundo. Yo quería encontrar Buenos Aires, yo buscaba la ciudad de la que yo había leído, la ciudad, el encanto peculiar de esa ciudad. Entonces yo creo que esto está siendo una educación y una corriente que hace mucho tiempo ya que está vibrando en el ambiente. Vamos a volver a lo local. No quiere decir que no nos comuniquemos, ahora nos estamos comunicando, ¿no? Pero sí, además lo local solamente también genera consecuencias de hambrunas porque no se produce el crecimiento económico necesario, tiene muchos dilemas también esa posición. Sí, pero necesitamos que el mundo vuelva a tener personalidad y yo creo que Madrid es una ciudad de muchísimo carácter, es una ciudad de mucho carácter y necesitamos que yo hago mucha vida de barrio. No quiere decir que no haya cosas que vengan de fuera que me encanten, pero es verdad que hay que tratar de vivir de una manera sostenible. O sea, yo creo que tenemos un futuro muy... no sé, hay muchísima incertidumbre porque yo quiero lo local, pero no lo quiero desde un punto de un nacionalismo como el de Donald Trump, ¿sabes? Claro, o sea, son cosas distintas. Sí. Son cosas distintas. Bien, sí. Muchísimas gracias, Elvira Lindo, por esta entrevista y estas reflexiones tan personales y tan laterales para seguir pensando quiénes somos, cómo salimos transformados, cómo estamos siendo transformados en este presente de pandemia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por invitarme. Gracias. Fue Elvira Lindo con reflexiones profundas y claves que apelan y nos interpelan. ¿Cambiar el deseo? ¿Se puede cambiar el deseo? ¿Está bajo nuestra voluntad cambiarlo? No necesariamente, pero es una cuestión política, dice, la política del deseo, la política pensando en cambiar la economía del deseo. Esa fue la conclusión que nos dejó Elvira Lindo en esta conversación. No se vayan, llega Carl Zimmer, periodista del New York Times, el periodista de ciencia de Estados Unidos, con respuestas importantísimas sobre el coronavirus. Por ejemplo, ¿somos inmunes después de ser contagiados? Después de la pausa. ¿Están ahí en casa, encerrados en esta pandemia, cumpliendo con la cuarentena?
en la cama o desde el living mirando la repregunta del especial. Bueno, llega ahora Carl Zimmer, columnista del New York Times, el columnista de ciencia del New York Times, respetadísimo periodista, con respuestas importantísimas sobre si los jóvenes tienen que preocuparse y pueden ser gravemente dañados por el coronavirus, los modos diversos en que el coronavirus impacta en nuestro cuerpo, el COVID-19, pulmones, riñones, corazón, sistema cardiovascular, serias las reflexiones de Carl Zimmer, datos y análisis de un periodista preciso en esta noche de sábado para bajar los decibeles y escuchar una rareza así, solamente escuchar y pensar. Carl Zimmer. Carl Zimmer, thank you so much for being here with us in La Repregunta. Thanks for having me. You tweeted asking a question to virologists. You said, virologists, is there any other virus out there that it is weird in terms of its range of symptoms? And thinking of this question, should we change the way of thinking about coronavirus? Is it still pulmonary or respiratory disease or not? We're still getting to understand this virus, and there are a lot of things that are taking us by surprise. So, for example, people thought of this as just kind of like pneumonia, a disease of the lungs. But then it became clear that there were a lot of other symptoms. People who get COVID-19 often have serious problems with their kidneys. They have serious problems sometimes with blood clotting. It can lead to strokes in young people. And so there are many, many, many symptoms that are only now just coming to light because this is a brand new virus. This is a brand new disease. And it's still taking us by surprise. Carl, you know a lot about viruses and the diseases that they provoke. Is it common that the virus causes this kind of wide range of symptoms? Well, I've talked to virologists, and they say that a lot of viruses can be kind of weird, and they can have a range of symptoms. And certainly, there are a lot of viruses where some people have few symptoms and other people have very severe symptoms. Mm-hmm. So it's not that this is, a virus unlike anything that we have ever seen before. It's a virus, and it does what viruses do, which is infect us. It's just that the particular symptoms that it causes and the risks that it poses to us are new. And, there's no manual that tells us what to do and what to expect from this virus. So unfortunately, doctors just have to observe their patients and see what happens. And this is very frustrating for them too, because a lot of their standard practices don't seem to work the way they wanted them to. So, for example, there's a big debate about whether how useful ventilators are for certain patients. There may be situations where someone you might think should be on a ventilator, but in fact, they're still able to talk and so on, even though their oxygen levels are low. So maybe there needs to be some other approach to people like that. So this is a debate that's just going on right now among doctors. They don't have a clear answer yet, but we've only been dealing with disease for a couple months. Carl, could you say that there has been a change in the way of conceiving the disease and the virus? In terms of, first they were focused, as you were explaining, on lungs, and now they are thinking on the process that is going on blood when the virus is infecting our bodies. Yeah, well, there's a whole lot of different interactions that the body is having with the virus. It doesn't start infecting us in the lungs. It probably starts actually in the nose. Scientists can see how they can invade cells in the nose. It makes its way down into the lungs, but then there may be receptors, these little surface proteins on cells in other parts of the body, in the gut, for example, in the kidneys,
that the virus may be able to attach to. And so, after causing symptoms in the lungs, it may then be able to go on and cause other symptoms. Many people who are sick with COVID-19 report diarrhea. That might be because of the virus getting into the intestines. With the kidney problems, that's, sometimes people have to go on dialysis. Yeah. And so there are a number of other issues. This is very important, this distinction of the symptoms, because at the beginning of the epidemic and the pandemic, there was a kind of war on ventilators. Countries were trying to steal each other the amount and the provision of ventilators. And this idea of flatten the curve, which is related not to stopping the pandemic, but to try to help the health system to be ready in case the amount of cases increase in a very exponential way. In general, the governments and people running, the specialists running the systems, are thinking of getting supplies. One of these clue supplies, or very important supplies, was ventilators. Once the knowledge has increased in relation to the symptoms, would be interesting to be thinking of machines for dialysis, for example, instead of just ventilators? It's still a matter of debate about when to put someone on a ventilator with COVID-19. Some doctors say, you should get people on a ventilator as soon as possible. Other doctors are saying, these people actually are not fitting the profile of the kind of people we put on ventilators before. They're more like people suffering from altitude sickness. It seems that people with COVID-19, even if they have low oxygen rates, they're not able to get that much oxygen into their lungs, it seems like they're still able to get a lot of carbon dioxide out. And that's actually very important in terms of your lungs, because otherwise your blood will get toxic. And so this is something that you would experience if you went to the top of the Andes. You would get altitude sickness, and that calls for a different kind of treatment. You don't put someone with altitude sickness on a ventilator. Mm-hmm. So, it's possible that if some alternative treatment does turn out to be better, that maybe people will not need as many ventilators. But it's too early to say that yet. Mm-hmm. Mm-hmm. Because it seems that if the health systems are just focusing on getting ventilators, maybe they are missing another very critical resources and items that they could be very useful and critical in the future. But now they're thinking of them. Yeah, but you have to understand the disease first before you know what kind of resources you're going to need. Yesterday, we saw the director of the National Institute of Allergies and Infectious Diseases, Anthony Fauci, who has become really famous all over the world, telling in a very optimistic way that the remdesivir, this drug used for Ebola, is working really well and could be recommended as a treatment for COVID-19. One of the really important things to bear in mind is that these results are coming out of what are known as randomized clinical trials. Mm-hmm. This is the gold standard for understanding what can treat a disease or not. There's been a lot of anecdotes where, doctors have a very sick patient and they try one thing, they try another, and something seems to work. That's not enough to know if it really does work. You need to be looking at hundreds, even thousands of people in a single trial, and you have to give some people a drug and some people a placebo, and you can't even let the doctors know which is which. Mm-hmm. And if you do that, then you can start to look for statistical signals of whether something works or not. Are people who are getting the drug surviving more than people who aren't, and is that statistically significant? So, at least from what Dr. Fauci has said, I believe the mortality in the people who got the placebo was 11%, and the mortality in the people who got remdesivir was 8%. Mm-hmm. It wasn't statistically significant yet, but it was approaching it. And also the average time that people were sick
with COVID-19 was reduced by several days, and that was statistically significant. So, that is the sort of that's the kind of positive result that you often get in these sorts of trials. Carl, why is so difficult to find a drug, an antiviral of a wide spectrum compared to penicillin with bacteria? Does it exist, an antiviral of this kind? Yeah, it is unfortunate. We think of drugs as being like penicillin, a magic bullet. It just so happens that a whole lot of bacteria just use the same molecules to build their walls, and penicillin can attack them all. We were lucky that way. But antivirals need to basically stop a virus from using our cells to make more viruses. And so it has to lock onto molecules in a very precise way. And, viruses are molecularly very different from each other. We think of them as all being basically the same, but they're not. And so, a virus, an antiviral that works, we have antivirals that work against hepatitis, work quite well. You're not going to be able to take that to cure a cold or the flu. It doesn't work because they just can't lock on. And so it's, some scientists have said, well, maybe there are broad antivirals out there that we haven't found yet, universal antivirals, but, no one's found them yet. Okay. Carl, you have said when describing the symptoms, the wide range of symptoms that the coronavirus produces, that the new symptoms discovered or recorded are impacting mainly in young people. It's at the beginning of the epidemic, not only the World Health Organization, but specialists all around the world and governments, and they still saying that young people are not that affected as elderly people. But the data is changing another scenario? Well, I think that initially when people looked at the data coming out of China where the outbreak first started, you could see that old people were much greater risk than young people. And so it sort of got simplified into saying like, oh, if you're young, then you don't need to worry about it. And that's just not the case. That never was the case. And it's not the case now. So unfortunately, young people, young adults can get extremely sick. I mean, we have reports in the United States of, some young people having strokes from COVID-19, young people going onto ventilators and never coming off and dying. I mean, it's a disease to take very seriously, not just so that you don't make an old person sick, but that you yourself stay healthy as well. It does seem that children don't very, very rarely develop serious symptoms. They very rarely die of COVID-19. Nobody knows why. I look at, I suppose because I have children, I look at that as at least one relief. But the fact is that children, there's a debate about, well, does that mean the children just aren't getting infected, or are they getting infected but just never having the symptoms? And then the question is like, well, if your child gets sick, gets infected, could you pick it up from them? And that's a big question. And there is another new big question, Carl, that says there is a study just published that says that children, we think, or scientists thought at the beginning of the epidemic, mainly in Italy, that they maybe were not showing symptoms, but they were the secret vectors of the infections to the other people, adult people, grandparents, and parents. But now there's some data showing that children are not that contagious. What do you know about this? Well, I've seen these studies, and they're coming to different conclusions. That people, none of these studies seems to be flawed, according to the public health experts I've been following.
So it's just, we have to, the problem is that sometimes, you can do a small preliminary study and do it well and still get the wrong answer. That's just the nature of science. It's the nature of looking at small data sets. So if you only look at 50 or 100 people and draw a lesson from that, then, maybe once people have looked at 10,000 or 100,000 people, the picture might turn out to be very different. Yeah. So this is a live debate, and it's really, our children getting infected and then passing it on to their families or to other adults. It's a huge question because if we're closing down schools, and we want to think about reopening them, are we putting people at risk? Or is it no big deal because the kids will be fine and they won't pass it on? We have to get an answer to that, or we could make a big mistake. It's terrible to keep children out of school. We really need to end this as soon as we safely can, but we don't know if it's safe. There are many of them related to immunity. Some countries are thinking of release certificates of immunity, but there is a big debate around if immunity is built after being sick and recover. What information do you have? Well, really what scientists have had to rely on is other viruses. I mean, again, this is a virus that, people have just gotten sick with. It's never affected our species before. So all we can do is try to gauge what happens with other viruses. And with other viruses, immunity is a very complicated thing. Sometimes you get sick with something and you develop a lifelong immunity to it. You never get it again. In other cases, like influenza, you can become immune to this year's strain of influenza, but next year you might get sick from another strain. Mm-hmm. And then the year after, maybe you don't get the flu because the old strain came back. So it's complicated. And then there are actually some diseases where if you get sick with it, you're actually more prone to get sick with it later. So we don't know. We just don't know what this new coronavirus means for our immunity. The best guess that I've heard from experts is that probably people will have a year or 2 or 3 at least of protection. Which is great. I mean, and that it's promising for a vaccine too. But we can't. It would be a mistake to sort of rush out and say like, oh, you've been exposed to the virus, and now you have some antibodies, therefore you're invincible. But do you think that because the debate around when to stop with the quarantine, when to open the economy again is a big debate in many countries because of the economic impact. Do you think that the idea of based on certificate of immunity, it could be the rational way to decide the ending of quarantine and isolation is not? We are not ready to do this. Well, no, I think you have to remember that, the scientists are now trying to measure how many people have actually been exposed to the virus. And the estimates, there's a lot of debate about how good these studies are. But I think it's safe to say maybe 5%, 10% of people, depending on where you're looking, may have been exposed to it. We couldn't say like, okay, well, the 5 or 10% of people who have been exposed, they're allowed to go to work and everyone else has to stay home. I think it would be really hard to support an economy on 5% of the population. I mean, it just wouldn't work. Yes. So, so what scientists have been proposing, on the other hand, is to say like, okay, like once rates are going down in a country or a state, and they've been going down for a while, and once you have enough testing in place so that you can see if there are any new flare-ups, then you can try to start opening up slowly and see with each measure, are things staying safe or are you leading to more flare-ups?
And if you do get those flare-ups, you need to stop them as quickly as possible. And that requires massive testing, and it requires, maybe other ways of monitoring the virus, and it requires what's called contact tracing, where people go out and they just, once you find someone who's sick, you figure out who have they been in contact with for, more than 10 minutes, say, in the past few days. Could be the case, Carl, that after testing people and, prove that they have been contagious and they have been infected and they didn't die. So could be the case that we, in the future, with this information, realize that the mortality rate or the lethal rate is lower or is the same that the common influenza? And the problem is that we don't have the proper information and the amount of information to sustain this hypothesis. No, I think we can be confident that this is much more lethal than influenza. We know that. Even if these antibody tests are, they're still rough. They're still preliminary, but we have enough information to know that it's much more lethal than influenza, and it causes a much wider range of these symptoms that we were talking about before, even for the people who don't die. So no, so we can't say, oh, it was just the flu after all. It's not. It's much worse. Carl, you're a specialist in virus. You have written a very interesting book. I recommend reading it, A Planet of Viruses. And there are many stories in that book telling how present our viruses are in our planet. How many viruses are just right now in the planet? Is there a final count? Well, they're just estimates. If you scoop up just a spoonful of water, there are just countless viruses, even just in a spoonful of water. And so scientists have tried to go from those sorts of measurements to figure out how many viruses there are on Earth. And basically you have to take a number 1 and then add 31 zeros after that. Yeah. A lot of zeros. Yeah. So, it's by far the most common living thing on Earth. There are far more viruses than bacteria, way more than animals. And they're very genetically diverse. Some scientists have claimed there are trillions of species of viruses. So we've only formally described a few thousand of them. So really it's going to take centuries to describe all of the diversity of viruses. If we survive to the viruses, no? Yeah. Carl, you said living organism. Are they alive or are they dead or are they something in the middle? Because there is a scientific debate surrounding this issue. There is a scientific debate. It's been going on for quite a while, and I think it has more to do with how you define life than what you think of viruses. Viruses evolve. Viruses have adaptations to make more copies of themselves. They're very, if you look at the way that they evade our immune systems, they can be very cunning. But, they don't have some things that a cell has, that bacteria have, that we have. They don't grow. They don't eat. They just, for the most part, just deliver genes into cells, and then the cells make more copies of them. So if that's not enough for you, then no, they're not alive. But it seems to me they're certainly part of life. Mm-hmm. Are they smart? Because this ability to live in a host, and this ability of surviving over the years make them smarter than cockroaches and human beings? Well, it is a testament to evolution that, something that, COVID-19, the coronavirus, has only 29 genes. We have over 20,000 genes. And yet just these little 29 genes are enough to basically bring our entire global society to a halt. So that's pretty impressive. Mm-hmm. It certainly is remarkable that our bodies, even when we're healthy, are home to many viruses. A lot of those viruses, trillions of them, are
not infecting our cells, but are infecting the bacteria that live inside of us. And so they're probably pretty important to our health because they will keep these different species of bacteria in check by infecting them and killing them. And so so we have our viruses inside of us to thank in part for our health, maybe. Thank you so much. Thank you. Bye. Hay gente allá afuera en el mundo que está pensando y pensando muy bien y vale la pena escuchar. Algunos de ellos llegan a la repregunta, el especial. Esto recién empieza, sigue el sábado que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches.